Y saludamos también a todos nuestros hermanos que ya están con gozo, con alegría, ya conectados a esta señal que el Señor nos permite mantener y aprovecharla bien porque en realidad, como dice la Escritura, redimamos el tiempo porque los días son malos. Yo me sumo también a lo que han dicho mis hermanos respecto al gozo de tener la palabra del Señor y de tener la claridad también en tiempos de tinieblas, en tiempos de prueba. Es muy importante, hermanos, echar mano a todo lo que previamente, estamos hablando de años, ¿cierto? Que el Señor nos ha ido enseñando, capacitando para hacernos entender de que los últimos tiempos no serían nunca, jamás, tiempos de tranquilidad, tiempos de banquete, de avivamiento, como muchos dicen, sino por el contrario, tiempos de engaño, de apostasía, tiempos terribles, tiempo en que el evangelio iba a ser permeado por aquellos que querían hacer mercadería de la fe, en fin, puros elementos negativos en el tiempo final. Por lo tanto, quiero hacer un preliminar, amados hermanos, antes de continuar nuestro estudio de los días domingos en la mañana, el estudio del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Quería comentar un poco lo que se está dando en la efervescencia mundial y específicamente evangélica, porque cuando a uno le llegan ya más de alguna inquietud referente a un mismo punto, es muy propicio, muy oportuno también comentarlo y compartirlo con todos. Me refiero específicamente a esta larga prueba de confinamiento, como decía nuestro hermano, de la pandemia, que cuando comenzamos esta etapa dura, a partir de marzo, nosotros hicimos un par de estudios, de reflexiones respecto a esto para que no caigamos en la psicosis colectiva, lo que no significa poner en duda que hay un virus que está circulando y que quién lo creó, cómo se formuló, eso solamente lo sabe Dios. En su omnisciencia, creemos que hay muchas cosas que se conjugan en la oscuridad, en las tinieblas, en esta élite de maldad, no cabe ninguna duda. Pero también debemos entender, hermanos, sobre todo eso, que Dios está siempre ejerciendo soberanía. Él sigue siendo soberano, Él ha permitido todo esto. Y siendo más puntual, me llegaba la inquietud por varios frentes y también algunas lecturas que hacía por ahí, pude darme cuenta de eso, que se viralizó una situación que está ocurriendo en los Estados Unidos con la iglesia de John MacArthur, ¿cierto? Ustedes todos conocen a John MacArthur, este hermano y maestro bíblico prominente, del cual hemos todos, sin lugar a duda, hemos aprendido muchísimo, los que lo conocemos ya muchos años, libros de él, enseñanzas muy claras, muy precisas, pero no es infalible. Como tú y yo no somos infalibles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en los Estados Unidos, quiero ser breve también, en los Estados Unidos, como cada estado tiene sus propias reglas, los gobernadores pueden dictaminar ciertas cosas que inclusive pueden ir en contra del gobierno central, en este caso Donald Trump, y el gobernador, los encargados de la alcaldía, ¿no es cierto?, ahí de California, donde está ubicada la iglesia Grace, ha estado prohibiendo las reuniones evangélicas, ya cerrando los grandes locales evangélicos. Entonces el hermano John MacArthur se ha ido en contra de este dictamen municipal o de la gobernación ahí, local, y ha tenido algunos conflictos. Y nos hemos enterado de que dentro de su fe de abogado está una abogada que es abogada personal de Donald Trump, que va a defender aquí a John MacArthur frente a las autoridades de California, del estado de California. Entonces, dentro de las consignas ahora, que a mí me llaman enormemente la atención y por eso quería comentarlo, es que nosotros, decía el hermano, no servimos al César, servimos a Cristo Jesús, que creo que es totalmente correcto. Lo que me llama la atención es que cuando hay prebendas del Estado, ¿no es cierto?, ahí sí nosotros le servimos al César. Pero cuando hay
en cierto modo, restricciones del Estado, ahí nos ponemos como debiéramos ponernos siempre, hermano. Eso confirma que la Iglesia nunca debe estar en una posición, por decir así, inclinándose según la conveniencia, sino que mantener su independencia con los poderes estatales, con la política. Y ese es el primer punto, hermano. Y lo segundo, que esta pandemia, y veámoslo en un sentido bíblico, esta pandemia no ha cerrado la iglesia no se ha cerrado. La palabra de Dios, como decían nuestros hermanos, no ha sido confinada. Jamás nadie puede cerrar la iglesia, ni puede cerrar o impedir que la palabra de Dios se siga predicando. Lo que ha permitido esta pandemia es dejar al descubierto que las grandes corporaciones, los grandes imperios religiosos, ¿no es cierto?, las mega iglesias, los mega locales, no han podido funcionar. Y ese es el gran problema, porque si nos vamos y nos remontamos a la Escritura, al inicio de la iglesia primitiva, nunca el Señor nos mandó a construir imperios religiosos. Y esto que estamos viviendo ha permitido entender que la iglesia no es un local de reunión, no es un mega local de reunión, no es una estructura tan pesada como organizaciones como la misma Grace de John MacArthur, una organización que, debemos decirlo, no conforme a la palabra de Dios, donde miles de personas se reúnen, donde se mantiene un staff con muy altos sueldos, y evidentemente esta pandemia está creando graves conflictos para mantener esos sueldos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la pandemia, los gobernadores, o que la iglesia se ha conformado a este mundo? Y esta prueba que el Señor ha permitido está poniendo al descubierto qué es o no es una iglesia conforme a la mente de Dios, conforme al propósito de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante decirlo, hermano. Es cierto, ellos ahora están ya muy asustados porque el tiempo pasa y no se pueden reunir, no se pueden recaudar los dineros necesarios, no, la gente no diezma, no está ofrendando y se tienen que pagar sueldos y mantener esa tremenda estructura, esa mega estructura que los propios hombres han creado fuera del propósito de Dios. Yo lo que quiero comentar finalmente, hermano, es que el Señor nos ayude, porque es muy fácil verse en el espejo de las mega iglesias y querer buscar esa imagen como la imagen del éxito de una iglesia. Pero la iglesia verdadera, la iglesia peregrina, la perspectiva de la iglesia primitiva que vemos en el libro de los Hechos principalmente, y la propia enseñanza del Señor Jesucristo, el fundamento de la iglesia, siempre fue una perspectiva de gloria. Y la gloria no se va a encontrar aquí. El único momento cuando haya gloria aquí es cuando el Rey venga aquí y ponga sus pies en el mundo, pero no ahora. La Escritura dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Esto es lo que nosotros hemos llamado una secuencia, ¿no es cierto? Una secuencia que ha de ser la secuencia de todo aquel creyente que concibe su propia vida como a la de un peregrino. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Amados hermanos, si no existiera aflicción o tribulación, no tendríamos ningún interés de mirar hacia arriba para esperar la gloria venidera. Esa es nuestra esperanza. No que el mundo cambie, sino que la esperanza de gloria a la cual hemos sido llamados. En Facebook, por ahí me critican la traducción, algunos cristianos, hay varias facciones. Algunos cristianos están rezongando, ¿ya? Lo pongo entre comillas, por lo que estamos viviendo. Deseando, dicen algunos así literalmente, fusilar a los gobernantes corruptos y poderosos de este mundo. Así, líderes de iglesia, líderes de opinión evangélica, hablan de esa manera de las autoridades, mientras Romanos 13, 1 al 2 nos dice que debemos nosotros entender que esas autoridades, te gusten o no te gusten, me incluyo también, ¿cierto? Dios las ha puesto ahí,
Y si ha puesto el peor de los gobernantes, también tenemos que sacar partido de qué propósito Dios tiene al poner a aquel individuo ahí. Nunca olvidemos, muy de paso, el Señor levantó a Nabucodonosor, levantó a Faraón de Egipto, levantó a un tal Nimrod, ¿se acuerda? Capítulo número 11 de Génesis, un dictador mundial. Y también va a permitir en el futuro que emerja en la cúpula mundial un dictador como nunca antes hubo otro, ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco, ni cuantos otros, ¿cierto? Que es el anticristo. Y todo visado, autorizado por Dios. Sin embargo, hoy día hay varios rezongones, como se dice, que de una manera destemplada están llamando a fusilar a los gobernantes que tienen el país en corrupción. ¡Qué insensatez! Eso no es un lenguaje de la Iglesia de Jesucristo. ¿Tenemos una posición clara contra la corrupción? Claro que sí. ¿Tenemos posición clara contra la inmoralidad? Claro que sí. Pero nuestro llamado no es a denostar ni de alguna manera llamar a destruir o matar o fusilar a los gobernantes, sino que Pablo le dice a Timoteo a orar por las autoridades, te guste o no te guste, para vivir quieta y reposadamente. Otra facción, están al borde de la paranoia, hermanos, una paranoia conspiranoica, olvidando que el soberano Señor tiene todo bajo control y que lo voy a decir entre comillas, las piezas del tablero se mueven de acuerdo a sus planes determinados de antemano. Están hablando de la conspiración, ¿no es cierto? Y muchas cosas que ya rayan en la paranoia, hermanos, que debemos tener cuidado. Pero es escaso, y esto es lo que quiero subrayar, y aquí termino mi comentario, hermanos. Es escaso ver creyentes que digan sobriamente y en consonancia a lo que la Biblia enseña, que este tiempo difícil y de tribulación, sin duda, también es necesario y útil para fortalecer nuestra perspectiva de gloria. Así que como conclusión, gracias Señor por este tiempo también. Que el Señor nos ayude. Los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a dar lectura al versículo número 9 y 10 para seguir nuestro avance. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a extraer esta profundidad de enseñanza, y de verdad nos sentimos, en lo particular me siento privilegiado de poder estudiar este trozo, hermano. Espero que conjuntamente, ¿cierto?, tengamos ese mismo sentir unánime de deleitarnos en su palabra. Muy bien, amados hermanos, ya hemos estado avanzando y terminando el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor habla de una especie de éxodo, de salida de aquellos que estaban bajo la guarida llamada sinagoga de Satanás, en este caso los judaizantes, que se amparaban en su religión como única y exclusiva y además excluyente, ¿no es cierto?, grupo o religión verdadera. Pero el Señor les dice, son unos mentirosos. Nos dicen ser los verdaderos, pero no lo son. Ya hemos hablado bastante a lo que se refiere, porque era la amenaza número 1 de la Iglesia de Jesucristo en los primeros siglos, el judaísmo, pero el judaísmo liderado por los judaizantes. La reprensión no es en contra del pueblo judío. Eso lo aclaraba yo la semana pasada para, de alguna manera, no confundir lo que significa el antisemitismo con lo que Cristo dice de los judaizantes. Dios sigue amando a su pueblo, Dios sigue amando a los judíos, el propio Cristo era judío, y Dios promete que va a restaurar un remanente de este pueblo amado que
como dice Romanos capítulo 11, a este pueblo desde antes Él ha amado. Que no se debe mezclar, hermanos, este concepto de una dura reprensión, amonestación, contra los judaizantes, los que se dicen ser verdaderos, pero que no lo eran. Para terminar este punto, hermanos, que es importante, dice en el versículo 9 que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muchos judíos, hermanos, en el tiempo apostólico dejaban la sinagoga, dejaban las directrices religiosas y formaban o pasaban a ser parte de la fila de los cristianos. El propio Pablo, hermano, siendo un prominente rabino de tomo y lomo, el Señor lo convirtió y el Señor lo hizo, dentro de las paradojas que uno mira, lo hizo apóstol de los gentiles, hermano. Imagínense ustedes lo que significaba para sus camaradas judíos, ¿cierto?, de religión, ver a un rabino convertido al evangelio predicándole a los gentiles, hermano, y defendiendo su apostolado. Él defendía su apostolado a los gentiles. Era para ellos un traidor, un desertor. El celo de ellos lo llevaba a odiar a Pablo, por eso lo único que querían era apedrearlo, lapidarlo y callarle la boca. Pero el Señor permitió el ministerio de Pablo hasta que llegó a su fin, cuando el Señor soberanamente permitió, ¿cierto?, su término, el cese de su vida. Pero ¿qué quiero subrayar? Que hubo judíos que se convirtieron. Nombrábamos a un tal Nicodemo, a un José de Arimatea, los propios judíos que se convirtieron el día de Pentecostés. En las iglesias ahí en Galacia, capítulo 14 de Hechos, dice que muchos judíos también se suman a esta fila de los cristianos. En otras palabras, el Señor saca de la sinagoga de Satanás, donde se dice que está la verdad, pero está la mentira, porque si es sinagoga de Satanás, es sinagoga del padre de mentira, y los saca y los lleva a la iglesia verdadera en un sentido de humillación. Fíjese que aquí el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, de alguna manera está parafraseando lo que dice Isaías capítulo 60, donde también habla de que vendrán a Israel y se postrarán, serán humillados para que reconozcan, dice el Señor a través del profeta Isaías, que yo te he amado. Eso es tremendo, hermano. Nosotros vemos una realidad incluso en lo contemporáneo. No con judaizantes, pero sí con personas. Nosotros mismos salimos del sistema, salimos de la sinagoga, por decirlo así en términos simbólicos, de la religión de Satanás, fuimos sacados por el Señor y fuimos humillados ante el Evangelio para reconocer que aquella iglesia que nosotros en otro tiempo criticábamos y blasfemábamos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hablábamos pestes, como decimos nosotros, cosas muy feas de los cristianos, de los evangélicos? Pero ahí fuimos humillados y el Señor nos abrió el corazón y reconocimos que el Señor había amado a aquellos remanentes, a aquellas iglesias fieles. Tengo para terminar este versículo 9 un breve comentario de un autor muy apegado a la Escritura, que dice así: en aquel entonces, refiriéndose a los judaizantes, eran los judíos de Filadelfia quienes desmentían con vehemencia la salvación en Cristo frente a los creyentes de esa ciudad, afirmando, comillas, somos los verdaderos, somos los únicos verdaderos, tenemos justicia delante de Dios. Pero ellos estaban mintiendo, como dice el Señor, a los que se dicen ser judíos y no lo son. El versículo 9 que estamos terminando. Esta posición ocupa hoy en día los cristianos sin Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Entre un paréntesis a este comentario. Y es muy acertado. Hay cristianos sin Cristo. Hay personas nominales que se dicen cristianos sin haber nacido de nuevo. Dice el autor, a quienes sus pastores se dirigen llamándoles queridos miembros de la iglesia, siendo ellas personas que desprecian la iglesia de Filadelfia, desprecian el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces usted ha conversado con alguien que se dice cristiano y le presenta las verdades bíblicas y las rechazan? Eso es lo que pasaba con Filadelfia. Dice, ellos se burlan el día de hoy. Todo lo que sigue a Cristo de todo corazón conoce esta horrible lucha contra el mundo religioso, contra los cristianos sin Cristo, que argumentan, fuimos bautizados y confirmados, no hacemos mal a nadie y no tenemos
no tememos a nadie y por consiguiente todo está en orden. Pero en cuanto a esto, el Señor da una maravillosa promesa a Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto no quiere decir otra cosa que, por el fiel y poderoso testimonio de ustedes, habrá personas que abandonarán rápidamente la sinagoga de Satanás, el cristianismo de apariencia, y los justificarán recibiendo a Cristo como su Salvador. Reconocerán que en vez de un formalismo muerto, existe una viva relación entre el Señor y los suyos. Dice el texto, y reconozcan que yo te he amado. Es mucho más fácil llevar a una prostituta, a un asesino, a un ladrón o a cualquier delincuente a Cristo que a un cristiano sin Cristo. La pura y santa verdad, como se dice, ¿eh? Pero el Señor promete que también esto sucederá. Cierre de comillas. Me pareció acertado esto, hermanos, porque lo que está pasando hoy día, el Señor está sacando de la institución a los que son suyos. Los está arrebatando de la sinagoga de Satanás. Y yo quiero hacer un énfasis, quizá el autor no subrayó eso. Dice el versículo 10 acá al final, el versículo 9, yo haré que vengan y se postren, dice aquí, versículo 10, ante tus pies. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que la acción soberana de Dios es la que permitirá que estos cristianos verdaderos que estaban ahí en esa guarida salgan de ahí, convertidos por el poder de Dios y de su palabra, y puedan reconocer, en este caso, a la iglesia verdadera. Eso es lo que quería comentar para terminar el versículo número 9. Pasamos, amados hermanos, entonces al versículo 10, que también tiene bastante contenido, que el Señor nos ayude a extraer todo lo que necesitamos saber, que su Santo Espíritu nos dirija. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Detengámonos ahí. Note usted que nuevamente asoma esta palabra guardar. Dice, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia. Ya hablamos de lo que significa la palabra guardar. Observar, custodiar, vigilar, ponerla como punto de referencia, como única norma de conducta y de fe. Aquí hay una especie de evidencia que Filadelfia mostró ser una iglesia fiel. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos, primero, veamos lo que significa la palabra de mi paciencia. Es tan importante cada frase, hermano, no pasarla rápidamente. Por ejemplo, si vamos aquí a Apocalipsis capítulo 14, aquí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente. Capítulo 14 de Apocalipsis, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí se abre un capítulo, en cierto modo, hermano, de lo que significa la perseverancia de los santos. Porque la iglesia verdadera tiene un sello. Y voy a ampliar el comentario. Todo creyente, sea de la iglesia o sea del remanente de Israel, tiene un sello. ¿Cuál es? La perseverancia. Nosotros podríamos decir, ¿todos los creyentes tenemos errores? Por supuesto que sí, pero todos los creyentes van a perseverar. Cuando dice el texto aquí, has guardado la palabra de mi paciencia, hay una versión que dice, la consigna de aguantar con paciencia. En otras palabras, ha guardado esa consigna de aguantar, de perseverar. Una vez estudiábamos en detalle, hermanos, lo que era Hechos capítulo 2, verso 42, ¿se acuerda? Sobre la base de un estudio que le llamamos la comunión. La comunión, hermanos, es algo que solamente la logra el pueblo de Dios. El mundo se puede reunir, pero no en comunión. La comunión la logra posicionalmente Cristo Jesús
pero también en la práctica el hecho de que nosotros nos vamos sometiendo al señorío de Cristo, a la instrucción de su palabra. Ahí, no en otra forma, podemos tener un sentido en común, palabras en comunes, perspectivas en común y una enseñanza en común. Eso es lo que significa comunión. Y en ese estudio, que lo iniciamos precisamente con Hechos capítulo 2, verso 42, aparece esta palabra. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto sagrado, dirigido por el Espíritu de Dios a este escritor llamado Lucas, le llevó a poner la palabra perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Esa palabra etimológicamente significa hacerse fuerte frente a la vicisitud, frente a las pruebas, frente a la angustia, frente al desánimo y a tantas otras cosas que se vuelven adversarias del creyente. La palabra perseverancia es mucho más que estar, mucho más que asistir, mucho más que tener una presencia activa. Perseverar significa aguantar. Es la palabra más propia, aguantar con paciencia, hermanos. La Biblia está llena de exhortaciones que nos llaman a estar firmes y aguantar y perseverar. Pablo, en todas sus cartas de alguna manera nos llama a eso, a perseverar, a hacernos fuertes. Por lo tanto, cuando aquí el Señor está guiando a Juan a escribir en el capítulo 3, versículo 10 que estamos analizando, has guardado la palabra de mi paciencia, has perseverado en mi palabra a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los conflictos y de las tribulaciones. La palabra de mi paciencia significa la palabra de mi perseverancia, amados hermanos. Frente a este texto del versículo 10 del capítulo 3, se abre, como les decía, un tema en particular de lo que se llama la paciencia. Ya les mencionaba lo que era la secuencia que en lo personal yo la tomo como la secuencia del peregrino. El apóstol Pablo ya lo citaba ahí en Romanos capítulo número 5, lo voy a repetir, hermanos, para que no se nos olvide, y usted lo puede apuntar para que lo repase después en casa. Romanos capítulo 5, versículo número 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia no es un elemento instantáneo. Yo siempre les comento esta anécdota cuando era joven y recién el Señor me había llamado a sus caminos, o muy poquito tiempo, y orábamos ahí con unos hermanos jóvenes, y había uno en particular que siempre decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Decía así de esa manera muy, muy vehemente, ¿ya? Entonces, claro, todos decíamos amén, pero con el tiempo uno va aprendiendo de que la paciencia no es un hecho instantáneo. No es como el café, ¿no es cierto? Que uno saca una cucharadita, la echa en agua y instantáneamente usted tiene el café. Yo sé que más de alguien se acuerda de esto, de dónde lo saqué esta ilustración. Por ahí a lo mejor está viendo y se acuerda de esto. La paciencia no es así. Tampoco es un remedio que lo adquirimos en la farmacia y nos tomamos el remedio y listo, somos pacientes eternamente. No, la paciencia es producto, es fruto de la tribulación. Por lo mismo, amados hermanos, lo que estamos viviendo, en lugar de rezongar, y yo a veces me sumo si estamos de acuerdo, hermano, muchas veces rezongamos, pero debemos pedir al Señor perdón porque lo que Él está permitiendo es para cultivar algo tan necesario para los peregrinos, que es la paciencia. Nosotros somos de muy corta paciencia, amados hermanos, y el Señor se va a encargar de tratarnos en esa área. Fíjese que la secuencia dice, tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una secuencia que nos proyecta hacia la esperanza. Hermanos amados, Filadelfia era una iglesia también paciente, era una iglesia perseverante. Y si era perseverante es porque tenía prueba, tenía desazones, tenía desánimo, pero hacía frente a todo ese tipo de cosas,
a todas esas adversidades guardando la palabra del Señor. La paciencia, hermanos, es algo que nos debe acompañar en todo nuestro tiempo de peregrinaje, en todo nuestro tiempo de advenedizo, de extranjeros en este mundo. Muchas veces nosotros, cuando hacemos un trámite de lo que sea, incluso cuando uno va de compra o a hacer cualquier cosa, el Señor muchas veces se encarga de poner los obstáculos. Y uno dice, ¿por qué? Y en lugar de decir por qué, debiéramos decir para qué. Para cultivar lo que nos falta, la paciencia. Somos muy impacientes y sobre todo en un mundo que todo se obtiene de esta manera de rápido, hermano. Con un chispazo usted obtiene lo que quiere. Quiere comprar algo, se mete a internet, lo compra y lo espera. Y al corto plazo, y si no llega, ya se pone impaciente y se pone malhumorado. Claro, porque somos amigos de lo instantáneo. Entonces, el que nosotros estemos leyendo esto es una aplicación práctica que tú tienes que valorarla. Yo tengo que valorarla. El Señor le dice a Filadelfia, has guardado la palabra de mi paciencia. Has aguantado, has aceptado la consigna de aguantar con paciencia. Ese es el camino de la iglesia. En otras palabras, hermanos, este capítulo podríamos llamarlo hoy día la perseverancia de Filadelfia. Mire la palabra de Dios, hay muchos pasajes, yo quiero que observemos algunos, por favor. Vámonos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10, versículo 39. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo cité directamente el texto acá, concluyente, que da paso al capítulo, por no decirlo, el tremendo capítulo 11, que se conoce como el capítulo de la fe, donde aparece la galería de la fe. Pero fíjense que este capítulo 11 usted no lo puede leer sin los versículos preliminares. Por ejemplo, mire lo que dice acá un poquito más atrás, en el versículo 23, es decir, Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por hábito, por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, hermana, tú tienes convicciones de que el día al cual se refiere el autor de Hebreos se acerca. Cada día que pasa es un día menos. A veces nosotros decimos un día más. No, es un día menos. Cada año que pasa es un año menos. Para ese encuentro cara a cara con nuestro Salvador, el tiempo se acerca. La venida de Cristo es de un lenguaje de inminencia, de proximidad, de inmediatez. Tú no tienes que concebir esto como, a ver si es que vienen 20, 30 años. No, el Señor puede volver en cualquier momento. Y que ese llamado de inminencia nos ayude a vivir en consonancia a ese llamado imperativo. El día está cerca. Ahora, ¿qué nos motiva a pensar de esa manera? Avancemos un poquito. Mire lo que dice aquí el versículo 35. No perdáis pues, Hebreos 10:35, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjense que el versículo anterior dice, estemos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Él nos promete un premio, nos promete un galardón, que no es la salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Este premio, este galardón es solamente para los que ya previamente hemos sido, por gracia, salvados mediante la gracia, por la gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos un grande galardón, un grande premio en los cielos, amados hermanos. La esperanza de gloria es la que nos permite no perder nuestra confianza, porque tiene un gran premio, un gran galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria, ¿qué dice?
La paciencia, ahí está nuevamente, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A propósito del estudio de los jueves, ¿se da cuenta que tienen convergencia y armonía? Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va en consonancia con la paciencia de los peregrinos. Dice el texto, es necesaria la paciencia. Pero ya lo acabábamos de decir, la paciencia no es un hecho instantáneo, es el producto de las pruebas tras las pruebas, hermano. ¿Se da cuenta que es necesaria la prueba para cultivar la paciencia? Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sigamos leyendo, verso 37. Porque aún un poquito, que me gusta esta frase, es como tierna, ¿no es cierto? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá. Es una convicción. Él prometió que volvería y volverá. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Quizás vendré. A lo mejor vuelvo. No, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. A veces, hermano, veo un pedacito de esta teleserie que dan de Jesús en la noche. En realidad es una burda producción que no habla del Cristo verdadero. Es una comedia para entretener y con esos diálogos sensuales, hermano, con tremendos diálogos. Yo le digo aquí a la Eli, le digo, ¿de dónde sacan tanta imaginación, hermano? Unos tremendos libretos, personajes que no aparecen en la Biblia. En realidad la gente se entretiene con los romances y cosas por el estilo, pero la película se llama, o la teleserie, Jesús. En ningún aspecto presenta al Cristo que primero vino a morir por los pecadores, que ascendió al cielo y que promete regresar en cualquier momento. El inminente regreso de Cristo te debe llevar a ti y a mí a estar preparado, a tener la mano puesta en la cerradura, ahí en la manilla, ¿no es cierto?, para que cuando Él llame, le abramos enseguida. Así lo dice Lucas capítulo 12. Un poquito, dice, achica el tiempo. No es un poco, es un poquito. El que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia nos ayuda a encontrar que el tiempo es corto, amados hermanos. Cuando tú no tienes paciencia y estás en la fila del supermercado y estás esperando tu número de turno en la farmacia, pucha, dicen, como decimos los chilenos, pucha que ha pasado largo el rato y todavía no me atienden. Falta de paciencia. Pero a la medida que nosotros tenemos paciencia, el tiempo no es largo. La venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Tomémosles el peso a estas palabras. El que ha de venir vendrá y no tardará. En contraste, el apóstol Pedro dice que vendrán burladores y que tendrán por tardanza la venida de Cristo. Y dice Pedro, estos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. 1000 años, hermano. En una perspectiva humana son 1000 años. Pero en la perspectiva cristiana es como un día, no es nada, amados hermanos. El tiempo pasa rápido. Nosotros esperamos el regreso de Cristo sin rezongar porque tenemos paciencia, lo estamos aguardando. Dice el texto acá, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Antes de terminar el 37 me acordé del siervo infiel, ¿se acuerda? Capítulo 24 y también todo el texto de capítulo 25 Mateo, cuando dice, mi Señor tarda en venir. El siervo malo dice que tarda en venir. El siervo malo es un siervo impaciente, no tiene paciencia. Verso 38 dice, mas, o pero, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo, ¿quién es el justo? Aquí no está hablando de capacidades personales, de justicia personal. Aquí está hablando los declarados justos. Si usted lee las Escrituras desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, todos los creyentes son justos. No en sí mismos, sino con una justicia imputada, una justicia impuesta. ¿Y quién nos impuso justicia? Dios a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él nos imputa justicia. Somos justos por la justicia de Cristo. Aquí dice, más el justo, podríamos decir, más el justificado, vivirá por fe. La fe, que lo que es un don de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué más dice? Y esto no de vosotros. Ni la gracia ni la fe es nuestra. La gracia es un don y la fe también es un don. El Señor no solamente nos ha gratificado, nos ha bendecido sin merecerlo, ¿cierto? Gracia significa un favor desmerecido, sino que también nos ha dado la fe, la capacidad de creer en Dios, la capacidad de poner toda nuestra vida en la cruz de Cristo, entregarnos, rendirnos al señorío de Cristo. Esa es una obra divina, no es una obra humana. Entonces aquel justo, aquel justificado que tiene como un regalo de Dios la fe, dice que por esta, es decir, por la fe, vivirá. ¿Qué es la fe, amados hermanos? Es el motor del creyente. Y como dice aquí Hebreos 11.1, usted lo puede leer, la fe es la certeza de lo que se espera. Ahí está hablando de la esencia, de la sustancia de nuestra esperanza. En esperanza fuimos salvos, dice Pablo a los romanos, y la convicción o demostración de por qué hemos creído. La convicción de lo invisible, lo que no se ve. Por eso que es tan, por decir así, la fe es un atentado, un choque frontal con la razón humana y puramente humana. El hombre que no es de Dios nunca va a poder entender lo que es fe. Aunque le pongas todo aquí en una pantalla, ¿no es cierto? Y dibujitos por aquí y por allá, no puede entender a menos que el Señor le abra el corazón al individuo y también le regale lo que un día te regaló a ti y me regaló a mí, que es la fe. La fe es el motor que mueve al creyente a pesar de que no ve nada. El apóstol Pablo, hablando de la fe, dice que la fe es purificada como el oro que se refina en el crisol de la prueba, en el fuego. ¿Sabía usted que el oro, entre más expuesto al fuego, es más puro? Es más glorioso, más fino y por lo tanto más caro. Así también compara lo que es la fe refinada en fuego. El oro refinado en fuego es la fe probada, la fe que produce paciencia, la fe que se proyecta la esperanza, la fe que te hace abrazarte de la cruz de Cristo por más que las circunstancias que te rodean de ninguna manera te confirman la fe, sino que ponen a prueba tu fe. El apóstol Pablo, refiriéndose a la fe, dice, tomad escudo de la fe, con lo cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere el maligno? Que tu fe sea debilitada, sea probada. Pero el Señor es nuestro escudo y nos fortalece la fe. Es el motor del creyente. Aquí dice, por la fe vivirá el justo vivirá por la fe. Este texto aparece 4 veces en la Biblia. Aparece en Habacuc, aparece en Romanos, aparece aquí en Hebreos y en Gálatas también. El justo vivirá por la fe. Dicen que este texto es el que le abrió el corazón a este monje agustino alemán llamado Martín Lutero. Eso es lo que le abrió el entendimiento. Un hombre que andaba por obras, el Señor lo cautivó a través de este tremendo texto. Por eso yo insisto, es mi convicción personal. La palabra de Dios en sí misma tiene poder. No necesitas argumentar nada con un científico. Muéstrale la palabra de Dios. Y el trabajo de conversión, déjaselo al Señor, no a la elocuencia tuya. Aquí dice el texto, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Muchos toman este texto fuera de contexto para decir que el creyente puede perder la salvación. Yo le pregunto a usted como lector, ¿eso es lo que está diciendo el pasaje? Y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Está diciendo que el creyente pierde la salvación? No está diciendo eso. Está diciendo que todo aquel que retrocede no es de agrado para el Señor. Pero el texto del versículo 39 aclara y separa quiénes son los que retroceden y quiénes nunca, jamás retrocederán. Mire lo que dice el versículo 39.
pero nosotros. Detengámonos ahí, hermanos. Detengámonos ahí. En la Biblia aparecen estos dos grupos, nosotros y ellos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los que no creen. Sean ateos, abiertamente ateos, o sean religiosos, de la religión que sea, son del grupo de ellos. Y nosotros, ¿quiénes somos? No somos mejores, pero somos los que hemos, por gracia, sido apartados para salvación. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, así lo vemos en el ministerio de Cristo, así lo vemos también en la vida apostólica y hasta el día de hoy. El nosotros y ellos. Nosotros somos privilegiados, amados hermanos. Gracias al Señor que nos ha puesto en el grupo de nosotros, en el texto que estamos señalando. Por ejemplo, hay un pasaje tremendo ahí en Tesalonicenses, donde dice que, dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo número 5, primera Tesalonicenses 5:1 en adelante, dice, respecto a los tiempos finales, a las sazones, dice, los tiempos y las sazones no tienen necesidad de que yo les enseñe. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces, dice Pablo, vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos. Sobre ellos vendrá destrucción repentina. Y más adelante, renglón seguido, dice, pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros es un grupo privilegiado. El autor de Hebreo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Luego, si nosotros no somos de los que retroceden, en el versículo 38, los que retroceden son los apóstatas, los que dijeron alguna vez que tenían la fe de Jesucristo, pero nunca nacieron de nuevo. La religión, hermanos. Vuelvo a insistir, la religión es una máscara que te lleva a la perdición. La religión oculta al verdadero Jesús. Tiende un manto de oscuridad, una cortina de humo para no ver y no poder ver resplandeciente el rostro de Jesús. No en vano Pablo dice que a los corintios que el Dios de este siglo encegueció la mente de los incrédulos. De modo que la religión, cualquiera esta sea, te impide llegar a Cristo. Huye de la religión, sale de la religión, que no te importe, porque yo siempre he sido tal o cual religión. No importa, eso no vale nada. El propio apóstol Pablo fue movido por la misericordia de Dios a salir de la religión. Por muy respetada, por muy intereses que tengas ahí, sale, huye, corre por tu vida. Así le dice el Señor a su pueblo ahí en el capítulo 18 de Apocalipsis. Salid de en medio, pueblo mío. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, mire lo que dice acá, sino de los que tienen fe, el don de Dios. ¿Para qué? Para preservación del alma. El creyente verdadero siempre va a perseverar, nunca va a dejar de perseverar. Ese es el sello que aparece en Mateo 24 y que también ha sido mal usado para decir, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por supuesto, porque es un distintivo del creyente. Ahí no está diciendo que la perseverancia es para ser salvo. Ahí está diciendo que la perseverancia es la evidencia de los que ya han sido salvados. Es la credencial. ¿Cuál es la credencial que tienes tú y que tengo yo? Por pura gracia, porque esta perseverancia también es una obra de Dios. El Señor dice que la perseverancia es una obra que se ejecuta y se sostiene en la mano de Dios. Capítulo 10 de Juan, el Señor Jesucristo hablando de sus ovejas dice, yo le doy vida eterna, y ¿qué más dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La perseverancia es estar en la mano de Dios. ¿Tú crees que el Señor va a ser un Salvador tan mediocre que te va a dar una salvación y te va a olvidar? No, el Señor te salva, el Señor te sella, el Señor te hace morada del Espíritu Santo y te preserva. Por lo tanto, volvamos al punto, amados hermanos.
La perseverancia de Filadelfia habla de una iglesia que se mantenía, que llevaba en alto la consigna de aguantar con paciencia la palabra del Señor. Pero nunca olvidemos, hermanos, en esta recta final, en este estudio, que la perseverancia de Filadelfia habla de su firmeza, de su constancia, de su resistencia. Es decir, aquel que espera pacientemente y está firme, que aguanta. Y esa es una obra que Dios está haciendo en cada creyente. Pero para que podamos ver en una óptica más amplia lo que significa la paciencia, sin duda que tenemos que hablar de la paciencia de Dios. Porque hay un atributo, hermanos, que poco hablamos nosotros. Siempre hablamos, por ejemplo, cuando nos preguntamos, a ver, hábleme de los atributos de Dios, menciona algunos atributos de Dios. Y decimos por lo general, Dios es omnipresente, correcto, está presente en todos los lugares. Dios es omnisciente, también es correcto, Él lo sabe todo, ¿cierto? Y vemos atributos que son esenciales y que son fácilmente reconocibles, su misericordia, su amor, su gracia. Pero rara vez nos detenemos en la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente. Y en esa paciencia de Dios nos demanda a nosotros también paciencia. Mire, para que quede aún más claro, estos van a ser los últimos pasajes en este día, ¿cierto?, de estudio. Los invito a abrir ahora su Biblia ahí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el principio del Evangelio, y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, mire lo que dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo pasaje, hermano, porque fíjense ustedes que revela algo que muy poco se toca, lo que significa el Dios de la paciencia y de la consolación. Hay un texto clave aquí que a lo mejor lo pasamos por alto, pero lo vamos a comentar en esta mañana. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto está escrito en el Salmo número 69:9, que se hace realidad cuando Cristo purificó el templo. La otra vez nos estuvimos acordando de eso. Toda la afrenta, toda la ofensa al Dios Santo se ejecutó ahí en el templo, que podríamos decir era la casa de Dios para con la religión y el culto, el servicio de Israel, de los judíos. Y el Señor se hace un látigo, ¿cierto? Y entra y muestra su ira santa, porque Él es el único digno de airarse sin pecar. Nosotros cuando nos airamos, pecamos, pero el Señor nunca va a pecar. El Señor sigue siendo aún Señor de su propia ira. Es decir, la ira es parte de su carácter justo, de su santidad. De modo que Él empezó a dar vuelta a la mesa de los cambistas, de aquellos que ahí hacían transacciones económicas, cambiaban unidades monetarias para hacer de la religión un impúdico negocio, como hoy día también ocurre en muchos lugares, hay que decirlo. Y ahí el Señor dice que ese tremendo acontecimiento que poco se habla de Cristo, enfadado, airado,
furibundo, hermanos, al ver cómo la santidad de Dios se había estropeado en un vituperio, ¿cierto? Porque vituperio significa atacar la deshonra, deshonrar, insultar la santidad de Dios. Y él dice y salta esta profecía cumplida en Cristo: los que te vituperaban, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Note que hay algo muy, muy importante en la obra de Cristo. Cristo es parte también de la paciencia de Dios. De no ser por Cristo, amados hermanos, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Hay una palabra clave, dentro de muchas otras, que acompaña la obra de Cristo en el madero de la cruz, que es la palabra propiciación. Nunca se olvide, propiciación. ¿Qué significa propiciación? Que el Señor cubre nuestro pecado, pero además aplaca la ira santa de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice Pablo a los romanos. De no ser por Cristo mediando, ya todo hubiese estado destruido. Pero ahí opera uno de los atributos que no se habla mucho, que es la paciencia de Dios. Aquí dice el texto que nosotros, en una exhortación personal, ¿cierto?, de relaciones humanas, dice que debemos no agradarnos a nosotros mismos, que tenemos que tener paciencia con los más débiles, así como Cristo también lo hizo, y así como Cristo recibió los vituperios que le mandaban al Señor para aplacar la ira de Dios, en este concepto de la paciencia. Y ahí, a renglón seguido, el texto dice que las Escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjese los componentes de la Escritura: para nuestra enseñanza y también para nuestra paciencia y consolación. ¿Qué es lo que vemos en esto, hermanos? Vemos el atributo de Cristo, como dice acá, que toma a sí mismo toda la ignominia, toda la afrenta, todo el insulto, el vituperio, usa este término vituperio acá, que cayeron sobre el Hijo de Dios para que podamos tener esperanza. En el Antiguo Testamento usted me dirá, bueno, no estaba Cristo, pero en todas esas figuras del culto implícitamente estaba Cristo, en medio de sombras, en medio de figuras, en medio de emblemas. Estaba obrando la paciencia de Dios. Termino con esto, amados hermanos. Dice el texto de Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Mire lo que dice: lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Un pasaje que ciertamente lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, pero quiero señalar que no habría salvación, amados hermanos, no habría salvación de no ser por este atributo de Dios que se llama su paciencia, su longanimidad. Que el Señor bendiga su palabra.